Buenos días a todos, a que estamos acá y a la gente del Zoom. Bueno, quiero decirle, esto es una carga que tengo en mi corazón, ya lo hablé hablé de esto con los líderes y en algún otro lado, con los jóvenes. Esta palabra está en Mateo 11, voy a usar esta parte, del versículo 1 al versículo 15. Y es cuando los mensajeros de Juan el Bautista van a Jesús a hacerle unas preguntas. Y dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Cuando yo recién me había convertido, fines de los 80, principios de los 90, había 2 preguntas que me hacían y eran constantes. La primera era si entregaste tu vida a Cristo. Y la segunda es si tuviste un encuentro con el Señor. Te lo preguntaban varias veces. No era que te lo decían una vez, sino eran varias veces. De hecho, yo me entregué al Señor en ese tiempo como 5 veces. Y estas preguntas eran fundamentales. ¿Me sacás los retornos, por favor? Estas preguntas eran fundamentales. Iban a marcar el resto de mi vida. La importancia radica en entender y aceptar si estaba dispuesto a entregar todo por el Señor, dejar todo en sus manos, si estaba dispuesto realmente a seguir a Jesús como Él lo pedía, como Él lo pide, si estaba dispuesto a no vivir más yo, sino a que Cristo viviera en mí y por mí. Y la segunda pregunta, la de que si había tenido un encuentro con el Señor, era tan importante como la primera. Sin este encuentro con el Señor, no me iba a dar cuenta que Cristo es Dios, que está vivo y que Él reina.
Muy importante esto, tener este encuentro con el Señor. Y que ya no iba a seguir a un Dios de figuritas, clavado en una cruz en una iglesia, sino que seguía a un Dios vivo y todopoderoso. Eso es lo que marca un encuentro con Jesús. Es lo que marcó en mi vida, por lo menos. Cuando yo estaba en el mundo, mi vida era totalmente relativa. Era un desastre realmente. Me movía de acuerdo a lo que sentía, a lo que pensaba. Y ese día, si yo me levantaba bien, me levantaba alegre, era estupendo, para mí y para los demás. Pero si me levantaba torcido, era muy difícil de soportarme. Es más, ni yo me podía aguantar, eso es cierto. Y todo esto fluctuaba, era insoportable. Podía estar bien como mal. Claro, si alguno me escucha desde un punto de vista humano, diría, bueno, con un buen psicólogo eso lo arreglás. Claro que sí, claro que se arregla. Con una buena disciplina, un buen psicólogo, pero sigue dependiendo de mí. Sigue siendo relativo todo. Todo va a depender de mí en eso. Cuando vine al camino del Señor, entendí que la vida que me proponía Cristo era radical. Era un todo o nada. No podía depender más de mí, de mi sentimiento. ¿Es Cristo o yo? ¿Era mi vida o la de Cristo? Me llevó como a un punto extremo todo esto. Yo me acuerdo que los hermanos que me atendían en ese momento, los cuales, bueno, estaba Jorge y otros hermanos más, hicieron un buen trabajo conmigo porque me encararon, me lo hicieron entender muy rápido, tuvieron mucha gracia, mucho amor para decirme las cosas, realmente fue así, porque yo era un tipo que podía estar bien o como que podía estar mal. Entonces ellos, con mucho amor, me dijeron las cosas. Nunca se callaron, nunca, siempre me lo dijeron. Nunca negaron la verdad de Cristo. Me dijeron las cosas de frente, sin contemplaciones en nada. Yo sé por qué hicieron eso. Lo entendí mucho después, pero lo entendí. Ellos sabían que la verdad de Cristo era lo único que me iba a salvar. Sabían que solo una entrega absoluta cambiaría toda mi vida. Y lo sabían porque ellos lo vivieron. No era algo, no era una consigna, no es una consigna. Es una experiencia. Es así. Después tuve que entender otras cosas que me habían pasado antes, que fue encontrarme con el Señor. Antes de venir al reino yo tuve un encuentro con el Señor. Esto no siempre pasa así, entiendo que no es así, pero es mi experiencia. Pero la pregunta siempre estaban, querían saber si yo había tenido este encuentro con el Señor. Yo no sabía explicarlo. Es más, nunca contesté la pregunta porque no sabía que me había pasado eso. Pero es tan importante, es tan esencial, es tan necesario que te hagas esta pregunta y que tengas esta experiencia. En lo personal, encontrarme con el Señor cambió mi vida. Me dio otro tipo de pautas en mi vida.
Yo no entiendo, quiero hacer una aclaración, no entiendo cómo que el encontrarse con el Señor sea el bautismo del Espíritu Santo, ni la llenura del Espíritu Santo. Para mí es un paso anterior. De hecho, si vamos a Hechos 9, donde Pablo tiene este encuentro con Cristo, camino a Damasco, si leen todo el capítulo, van a ver que él tiene el encuentro con el Señor y queda ciego en ese momento y lo tienen que llevar. Y después viene Ananías, que lo manda el Señor a orar por él para que reciba la llenura del Espíritu Santo. Pero ese encuentro a Pablo le cambió la vida. Pablo era un extremista fariseo que trabajaba en pos de los judíos para quitar a los cristianos. ¿Y cómo puede ser alguien con convicciones tan firmes, tan sólidas, que haya cambiado su posición? ¿Cómo es posible? Es posible porque tuvo un encuentro con el Señor. Ese encuentro con el Señor marca un antes y un después. Ese encuentro con el Señor marca lo real que es el Señor, que es Cristo, que es Jesús. Ese encuentro pone las bases para que Dios haga su obra en nosotros. Ese encuentro hizo que mi decisión de seguir a Cristo sea firme. Yo estoy siendo un poquito autorreferencial, pero no quiero hacerlo, no quiero acusar de nada a nadie, quiero que caiga todo sobre mí en todo caso. Que no haya dudas en tomar decisiones, que no se retroceda. Ese encuentro me hizo ver la grandeza de Dios, lo maravilloso que es Él, el amor que Él tiene. Hay tanto amor en su persona que bueno, yo cuando lo pienso, yo era una persona despreciable que es más, alejaba a todos de mí más que se acercara. Y el Señor no miró eso y se acercó a mí. Y me buscó y estuvo conmigo. Pero eso lo podemos ver después de este encuentro con Él. Ese encuentro nos lleva a poder ver al Señor en la postura de rey, de victorioso, que venció a la muerte. Él sigue clavado en una cruz. Que Él está vivo, que Él resucitó. Y que Él mismo es el que nos da este testimonio en nuestro corazón. Tenemos que anhelar este encuentro con el Señor. No hay nada más importante, esta relación con Dios, este encuentro con el Señor. Hace un tiempo, no sé si por el encierro, por qué causa, empecé a pensar mucho en mí. Y bueno, es una situación peligrosa para un cristiano. He visto a muchos caer después de esto, pero bueno, me pasó, empecé a pensar mucho en mí. Y en todo lo que había pasado hasta este momento, las pruebas, en las situaciones, y empecé a hablar con Dios y a decirle, bueno, Señor, me parece que estas pruebas están durando mucho, me gustaría que terminen, y mientras oraba pensaba que era algo lícito esto, que no estaba mal, y que estaba bien que se lo presente delante del Señor,
y que ya era hora de empezar a recibir la bendición de todo este trayecto. Y les puedo asegurar que mientras oraba, sentí la presencia de Dios como nunca. Una presencia impresionante del Señor, hermosa. Pero no me dio ninguna respuesta. Yo sabía que Él estaba ahí, que me estaba escuchando, que escuchó atentamente, pero no me dio ninguna respuesta. Bueno, entonces después de esto pensé, bueno, ya vendrá la respuesta, va a ser favorable. Se ve que necesita un tiempo el Señor, ¿no?, para contestar. Uno a veces es un poco hasta infantil en lo que piensa y cómo se maneja. Después de un tiempo empecé a leer un libro que me hizo mucho bien. Pero este libro hablaba de que podemos pasar por pruebas y situaciones difíciles donde a todo el mundo le pasan este tipo de cosas, le suceden, pero aquel que haya entregado su vida a Cristo tiene que estar dispuesto a padecer. Y yo me pregunté, ¿dispuesto a padecer? ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Dios realmente no quiere nuestro sufrimiento, no es el plan original. Pero tenemos que estar dispuestos a padecer por el reino de Dios. Y esta fue la respuesta que Dios me dio. Dios me dijo, tenés que estar dispuesto a padecer por mí. La prueba puede pasar igual, con el Señor, sin el Señor. Pero diferente es cuando uno le encara dispuesto a asumir el riesgo por el reino de Dios. Cuando uno está dispuesto a asumir este riesgo por el reino de Dios, la prueba es distinta. La prueba tiene mucho más para darnos si dejamos de lamentarnos por estar en medio de ella y volvemos a reconocer a Cristo como nuestro Señor, que Él es el Dios de los tiempos, de nuestras situaciones, de cada cosa que nos pasa. Él permite todas las cosas. Y Él sigue siendo amor, Él nos sigue amando. Tenemos que decirle al Señor, acá estoy, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Cómo quieres que lo haga? Y decirle al Señor que Él sigue siendo nuestro Señor. Él tiene que ser el dueño de mi vida. Es diferente la prueba así. Bueno, cuando entendí la respuesta, me costó entenderla, pero bueno, finalmente la entendí. Me empecé a cuestionar algo, ¿desde cuándo se trata de mí y no de Cristo? ¿Desde cuándo se trata de mí? Si yo vine al reino del Señor por Cristo y entregué mi vida a Cristo para seguirlo a Él, ¿desde cuándo se trata de mí? ¿Desde cuándo soy lo más importante en mi vida? ¿Desde cuándo? Si siempre es el Señor lo más importante. Bueno, el Espíritu Santo me convenció de pecado. Bueno, tuve que arrepentirme. Y me surgió otras preguntas, ¿no? ¿Desde cuándo, Iglesia, sos más importante que tu Señor? ¿Y cómo pasó esto en mi vida? ¿Cómo pasó? Bueno, evidentemente escuché lo que no tenía que escuchar, acepté lo que no tenía que aceptar e hice lo que no tenía que hacer. Abrí mis oídos
a algo que no venía de Dios, que venía de mi humanidad, que venía de mi concupiscencia, de mi autocompasión. Volver a Dios, a los pies de mi Señor, fue lo mejor que podía haber hecho. No solo recibí su perdón, sentí su misericordia, sino que volví a tener la esperanza en la vida eterna. Cristo nos presenta una vida eterna. Cuando todo se centra en mí, empieza y termina acá. Pero cuando todo se centra en Cristo, hay una vida eterna, que es su promesa. Bueno, quedan 5, 10 minutos, más o menos. ¿Sí? Voy a ser rápido. El reino de los cielos sufre violencia, hay una parte que dice ahí. Dice, me llamó la atención esto. Cuando los discípulos de Juan el Bautista fueron a Jesús y le preguntaron lo que Juan les quería preguntar, que si era él el que había de venir o no, ¿por qué Juan le pregunta esto si Juan lo conocía a Jesús? Desde que estuvo embarazada de Elizabeth lo conocía. ¿Por qué? ¿Por qué le pregunta eso? Porque Juan se había jugado por el reino de Dios y quería saber si Jesús iba a hacer lo que tenía que hacer o había que esperar a otro. Por eso Jesús lo nombra como un violento, que él era un violento y los violentos arrebatan el reino de Dios. Bueno, esto voy a dejarlo acá. Hay una parte en el versículo 7 al 9 que dice que mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta. Y esta es otra de las preguntas que me hice. ¿Qué quiero que salgan a ver de mí? ¿A una persona arregladita con las mejores ropas? ¿A un intelectual? ¿A un tipo quebrado por la prueba, dando ahí, mostrando la autocompasión? ¿O queremos que vean a un hijo de Dios, a un profeta del Dios Altísimo, a alguien que proclama el Evangelio sin importarle lo que esté por delante, donde la prueba no pueda quebrarnos y donde Dios sea glorificado? ¿Qué queremos que vean de nosotros? ¿Qué queremos? Estos son los violentos que arrebatan el reino de los cielos. Bueno, para terminar, hago esta pregunta. ¿Entregaste tu vida a Cristo? ¿Le entregaste? Si no lo hiciste, aprovechalo. Aprovecha ahora. Anda con la persona que te está guiando, con alguien que te ayude en esto, en entregar tu vida a Cristo. ¿Tuviste un encuentro con el Señor? Si no lo tuviste, anhelalo, búscalo, pedilo. Dios se va a presentar en tu vida. No es para algunos, no es para una casta de gente, es para todos. Dios se presenta en tu vida. Y si ya tuviste esta experiencia, alimentala. Seguí buscando más de Dios, que se siga presentando en tu vida, que sigas teniendo estas experiencias,
Volvé a sus manos, volvé a buscarlos, que Él te prepare para hacer la obra. Estemos dispuestos a sacrificarnos por el reino de Dios, aunque vengan pruebas, aunque vengan tormentas, dispuestos a sacrificarnos. Que Jesús sea nuestro Señor y que lo demás no importe nada. Solo Él, por Él, para Él, todo sea para Él. Llevemos el Evangelio del Señor al extremo, sin importarnos lo que quede atrás. Y que siempre se trate de Jesús y no de nosotros, siempre que se trate de Jesús. Amén. Amén. Oramos, hacemos una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, por la libertad que nos das, Señor, en lo que estamos. Y te pido que tú estés obrando, Padre. Señor, aquel que no ha entregado su vida a Cristo, Señor, que acepta su oración, Señor, tócalo, mueve su corazón, convence, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, Padre. Señor, muéstrate, Señor, como te mostraste a Pablo, como te mostraste a muchos de nosotros, Señor, muéstrate a ellos, Señor, que puedan tener un encuentro contigo, Señor. Y, Señor, y queremos reconocerte ahora como tu Señor, como Señor, aquel que ha dado la vida por nosotros, Señor. Queremos vivir tu reino tal cual como lo planteaste, Señor. Señor, sin medias tintas, Señor, y que tú seas lo más importante, que tú seas el Señor, el Dios, el Rey Jesús. Señor, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén, Señor.